La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, segunda parte, libro 4, capítulo 5. ¿En qué sentido el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? Preguntémonos, ¿qué es lo que Él no puede hacer? Hay muchos tipos diferentes de imposibilidades. Una cosa es naturalmente imposible, otra es naturalmente posible, pero imposible por alguna debilidad. Además, hay cosas que son posibles por la fuerza e imposibles por la pericia o la debilidad del cuerpo y de la mente. Además, hay cosas que son imposibles de cambiar por causa de la ley y de su propósito inmutable. La perseverancia de una voluntad firme y además por la fidelidad en la amistad. Para aclarar esto, consideremos la cuestión a la luz de ejemplos. Es imposible que un pájaro siga un curso de aprendizaje en cualquier ciencia o se entrene en cualquier arte. Es imposible que una piedra se mueva en cualquier dirección, ya que solo puede ser movida por el movimiento de otro cuerpo. Por tanto, la piedra por sí misma es incapaz de moverse y de salir de su lugar. Una vez más, a un águila no se le puede enseñar los métodos del aprendizaje humano. Es, por poner otro ejemplo, imposible que un enfermo haga el trabajo de un hombre fuerte y sano. Pero en este caso, la razón de la imposibilidad es de otro tipo, porque el hombre queda incapaz por la enfermedad de hacer algo lo que es naturalmente capaz de hacer. En este caso, la causa de la imposibilidad es la enfermedad, y esta clase de imposibilidad es diferente de la primera, ya que la debilidad del cuerpo impide al hombre la posibilidad de hacer algo. Hay también una tercera causa de imposibilidad. Un hombre puede ser naturalmente capaz y su salud corporal puede permitirle realizar algún trabajo que aún no puede realizar por falta de habilidad o porque su rango en la vida lo descalifica, porque, es decir, carece de los conocimientos requeridos para realizar dicho trabajo o simplemente es un esclavo. ¿Cuál es de estas tres diferentes causas de imposibilidad que hemos enumerado, dejando de lado la cuarta? ¿Cuáles, pensáis que podemos asignar oportunamente al caso del Hijo de Dios? ¿Es Él por naturaleza insensible e inamovible como una piedra? En realidad, Él es piedra de tropiezo para los impíos y piedra angular para los fieles. 1 Pedro 2:7, Isaías 28:16. Pero no es insensible, aquel en quien se apoya el afecto fiel de los pueblos sensibles. Él no es una roca inamovible solo porque dice, porque bebieron de la roca que lo seguía y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. La obra del Padre, entonces, no se hace imposible para Cristo por la diversidad de naturaleza. Quizás podamos suponer que algunas cosas le eran imposibles a causa de alguna debilidad. Claramente, no era débil. Él, quien podía sanar las debilidades de otros con su palabra de autoridad. ¿O acaso te parece que sea débil al ordenar al paralítico que tomara su lecho y caminara? Marcos 2:11. Encargó al hombre que realizara una acción cuya salud era condición necesaria. No fue débil el Señor de los ejércitos cuando dio la vista a los ciegos. Salmo 145:8. Hizo que los torcidos se levantaran. Resucitó a los muertos. Mateo 11:5. Anticipó los efectos de la medicina en nuestras oraciones y curó a los que le suplicaban. Y cuando tocaban el borde de su manto eran purificados. Marcos 6:56. A no ser que, desgraciados, creyerais que era debilidad al ver sus llagas. En verdad eran llagas que atravesaban su cuerpo, pero no había ninguna debilidad presagiada en esa herida de donde emanaba la vida de todos. Y por eso fue que el profeta dijo, por su llaga somos curados. Isaías 53:5. ¿Era él débil ante su soberanía, quien no estuvo débil en la hora en que fue herido? Pregunto entonces, ¿cómo mandó a los demonios y perdonó las ofensas de los pecadores? Lucas 5:20. Aquí, en efecto, nuestros adversarios arrianos quizás pregunten, ¿cómo pueden el Padre y el Hijo ser uno, si el Hijo unas veces manda y otras veces suplica? Es cierto que son uno. Es cierto también que Él ordena y ora. Sin embargo, si en la hora en que ordena no está solo, así tampoco en la hora de la oración está débil. No está solo, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo de la misma manera. Él no es débil, porque aunque en la carne sufrió debilidad por nuestros pecados, ese fue el castigo de nuestra paz sobre Él. Isaías 53:5. No la falta de poder soberano en sí mismo. Además, para que sepas que Él ruega según su humanidad y en virtud de su divinidad que ordena. Está escrito para ti en el Evangelio que dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no caiga. Lucas 22:32.
Al mismo apóstol nuevamente, cuando en una ocasión anterior le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, él respondió, tú eres Pedro, y sobre esta roca, y yo edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:18. ¿No podría pues fortalecer la fe del hombre a quien actuando por su propia autoridad le dio el reino, a quien llamó la roca, declarándolo así fundamento de la iglesia? Consideren entonces la manera de su súplica y las ocasiones de sus órdenes. Él ruega cuando se nos muestra como en la víspera del sufrimiento, pero Él manda cuando demuestra que es el Hijo de Dios. Vemos pues que dos clases de imposibilidades no dan explicación, por cuanto el poder de Dios no puede ser ni insensible ni débil. ¿Propondrías entonces el tercer tipo como una explicación acerca de este asunto? Es decir, que Él no puede hacer nada, así como un aprendiz no calificado no puede hacer nada sin las instrucciones de su amo, o un esclavo no puede hacer nada sin su señor. Entonces, hablaste falsamente, pues has llamado al Señor Maestro y Señor, pero te engañas a ti mismo y a los discípulos, pues Él dijo, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Oh Señor, tú que eres la verdad, nunca habrías engañado a los hombres, y menos aún a aquellos a quienes llamabas amigos. Juan 15:14-15. Pero si nuestros enemigos os separan del Creador por ser inexpertos, vean entonces cómo ellos afirman que a ti te faltaba la habilidad, es decir, la sabiduría divina. Pero con esto no pueden dividir la unidad de sustancia que tenéis con el Padre. En verdad, no es por naturaleza, sino por ignorancia que existe la diferencia entre el artesano y el inexperto. Pero si la artesanía es atribuible al Padre, ni la ignorancia a ti, porque no existe tal cosa como la sabiduría ignorante. Por tanto, si la insensibilidad no es atributo del Señor, y si la debilidad tampoco lo es, ni la ignorancia ni el servilismo, que los incrédulos piensen en la meditación de que tanto por naturaleza como por soberanía, el Hijo es uno con el Padre, y por su obrar, su poder no está en contradicción con el Padre, ya que todo lo que el Padre ha hecho, el Hijo también lo hace. Porque nadie puede hacer de la misma manera la misma obra que otro ha hecho, a menos que participe en la unidad de la misma naturaleza, mientras que tampoco es inferior en el método del trabajo. Sin embargo, aún quisiera preguntar qué es lo que el Hijo no puede hacer a menos que vea al Padre hacerlo. Tomaré la línea de los tontos y propondré algunos ejemplos extraídos de cosas de un mundo inferior. Me he vuelto un tonto, me habéis obligado, dice San Pablo, 2 Corintios 12:11. ¿Qué hay en verdad más tonto que debatir sobre la majestad de Dios, que más bien ocasiona preguntas que la instrucción piadosa que es en la fe? 1 Timoteo 1:4, 6, 20, 21. Pero los argumentos dejemos discutir respuesta de comentarios, que las palabras les respondan. Pero el amor a nosotros, el amor que es en Dios, que surge de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y por eso me esfuerzo en no introducir ni siquiera lo ridículo para refutar una tesis tan vana. ¿Cómo ve entonces el Hijo al Padre? Un caballo ve un cuadro que naturalmente no puede imitar. No así el Hijo contempla al Padre. Un niño ve la obra de un hombre adulto, pero no puede reproducirla. Ciertamente no es así como el Hijo ve al Padre. Sí, pues el Hijo puede, en virtud de un poder oculto común de la misma naturaleza que tiene con el Padre, ver y actuar de manera invisible y por la plenitud de su divinidad ejecutar cada decreto de su voluntad. Lo que nos queda es creer que el Hijo, en razón de la indivisible unidad de poder, no hace nada más que lo que ha visto hacer al Padre, ya que por su incomparable amor el Hijo no hace nada por sí mismo. ¿Acaso eso va en contra de la voluntad de su Padre? Lo cual en realidad es la prueba no de debilidad, sino de la unidad de naturaleza con su Padre. Capítulo 6. El Hijo, además, para considerar ahora nuestra cuarta premisa, no es autoafirmativo porque Él es divino asesor. No ha hecho nada que no esté de acuerdo con la voluntad de su Padre. Además, el Padre vio las cosas que el Hijo hacía y las consideró muy buenas, porque así está escrito en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:3-4. Ahora bien, ¿dijo el Padre en aquella ocasión que se hiciera la luz como Él mismo la había hecho? ¿O simplemente dijo, hágase la luz, una luz que aún no existía? ¿O preguntó el Hijo, qué clase de luz hizo el Padre?
Más aún, el Hijo hizo la luz, según su propia voluntad, y está ahora de acuerdo con la buena voluntad del Padre que Él aprobó. El lugar habla de la obra nueva y original del Hijo. Además, así como lo demuestran las exposiciones de las Escrituras, como arriano es un descrédito para el Hijo haber hecho lo que vio, mientras que las Escrituras lo presentan como habiendo hecho lo que antes no miró y haber dado siendo a las cosas que aún no eran. ¿Qué dirían del Padre? Que alababa haber visto como si no hubiera podido prever las cosas que habían de ser hechas. El Hijo, por tanto, ve la obra del Padre de la misma manera que el Padre ve la del Hijo. Y el Padre no alaba la obra como se alabaría la obra del otro, sino que la reconoce como suya, porque cualquier cosa que el Padre haga o ha hecho, lo mismo hace el Hijo de la misma manera. Fue así escrito para que podáis entender que una misma obra es obra tanto del Padre como del Hijo. Y así el Hijo no hace nada sino lo aprobado por el Padre, alabado por el Padre, querido por el Padre, porque todo su ser es del Padre. Y Él no es como el ser creado, que comete muchas faltas, ofendiendo muchas veces la voluntad de su Creador al codiciar y caer en el pecado. Nada, pues, es obra del Hijo, salvo lo que agrada al Padre, ya que de ellos es una voluntad, un propósito, un amor verdadero, un efecto de acción. Además, para demostrarnos que es por amor, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ha visto hacer el Padre, el apóstol ha añadido las palabras: todo lo que el Padre ha hecho, lo mismo hace el Hijo, también de la misma manera. Esta razón, es decir, porque el Padre ama al Hijo. Y esta es la razón, porque el Padre ama al Hijo. Y así la Escritura refiere la incapacidad del Hijo para hacer, de lo cual testifica a la unidad en el amor que no sufre separación ni desacuerdo. Pero si la inseparabilidad de las personas enamoradas descansa como realmente ocurre en la naturaleza, entonces seguramente también son inseparables por la misma razón en la acción, y es imposible que la obra del Hijo no debe estar de acuerdo con la voluntad del Padre, cuando lo que obra el Hijo lo hace también el Padre, y lo que obra el Padre lo hace también el Hijo, y lo que habla el Hijo lo habla también el Padre, como está escrito: mi Padre que habita en mí, Él es el que habla, y las obras que yo hago, Él mismo las hace. Juan 14:10. Porque el Padre no designó nada salvo por el ejercicio de su poder y sabiduría, por cuanto hizo todas las cosas sabiamente, como está escrito: con sabiduría las hiciste todas. Salmo 104:24. Y de la misma manera, Dios Verbo no hizo nada sin la participación del Padre. No sin el Padre obra Él. No sin la voluntad de su Padre se ofreció por aquella santísima pasión, la víctima inmolada por la salvación del mundo entero. Hebreos 10:10-12. No sin la concurrencia de la voluntad de su Padre resucitó a los muertos. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, levantó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Y sabía que tú siempre me oyes, pero por amor a la multitud que me rodea, hablo para que crean que tú me has enviado. Juan 11:40. Para que, aunque hable agradablemente a su carácter de hombre asumido en la carne, aún podría expresar su unidad con el Padre en voluntad y operación, en el sentido de que el Padre escucha todo y ve todo lo que el Hijo quiere, y por lo tanto también el Padre ve las acciones del Hijo, escucha las declaraciones de su voluntad, porque el Hijo no hizo ninguna petición y sin embargo dijo que había sido escuchado. Tampoco podemos suponer que el Padre no oye todo lo que decide la voluntad del Hijo. Y para mostrar que siempre es oído por el Padre, no como siervo, no como profeta, sino como Hijo, dijo: y sabía que siempre me oyes, sino que por causa de la multitud que está alrededor, dije estas cosas para que crean que tú me has enviado. Por tanto, Él da gracias por nosotros, para que no pensemos que el Padre y el Hijo son una misma persona, cuando vimos que el Padre y el Hijo realizan una misma obra. Además, para mostrarnos que su acción de gracias no había sido el tributo debido a quien carecía de poder, que por el contrario, Él, como Hijo de Dios, siempre reclamó para sí la posesión de autoridad divina. Él gritó y dijo: Lázaro, sal fuera. Aquí seguramente está la voz de mando, no la voz de alguna oración. Capítulo 7. Volver, sin embargo, a lo que teníamos entre manos antes y terminar la tarea que tenemos por delante. El Hijo, como Verbo, realiza la voluntad de su Padre. Ahora bien, una palabra tal como la entendemos y usamos es una expresión.
Hay sílabas y sonidos que, sin embargo, no están en desacuerdo con el pensamiento de nuestra mente, y lo que aprendemos y nos afecta interiormente, damos prueba mediante el testimonio de la palabra hablada, que, por así decirlo, actúa para nosotros. Pero las palabras que pronunciamos no tienen eficacia directa en sí mismas. Es la palabra de Dios sola, que no es ni una expresión ni un concepto interno, como lo llaman, sino que obra eficazmente, es viva y tiene poder sanador. ¿Quieres saber cuál es la naturaleza de la palabra? Escucha las Escrituras cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y obra eficazmente, aguda y más que cualquier espada afilada, penetrando incluso hasta partir el alma y el espíritu, los miembros y la médula. Hebreos 4:12. ¿Oyes entonces la palabra de Dios y la separas de la voluntad y el poder del Padre? ¿Oyes que Él es llamado la palabra viva, la palabra sanadora? Entonces, no busques compararlo con la palabra de nuestra boca, porque si la palabra que pronunciamos, aunque no tiene ojos para ver ni oídos para oír, habla, y aún así el conocimiento de lo que dice se produce en virtud de misterios ocultos de la naturaleza del hombre, ¿cómo puede escapar de la acusación de blasfemia, que requiere que algún tipo de visión y oído corporales vayan juntos con la deidad en la palabra de Dios, y piensa que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo excepto que lo que ha visto hacer el Padre, como hemos dicho? Hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la misma voluntad, tanto de hacer como de no hacer, y la misma potencia en razón de la unidad en la misma sustancia divina. Pero si, aunque los hombres son, por regla general, diferentes con respecto a sus pensamientos y sentimientos, sin embargo, están de acuerdo en cuanto al significado de una sola proposición. ¿Qué debemos pensar acerca del Padre y del Hijo de Dios, considerando que en la sustancia de la divinidad hay algo que es imitado por el amor humano? Supongamos, sin embargo, como dirían nuestros adversarios, que el Hijo copia, por así decirlo, el modelo de lo que ha visto hacer a su Padre. Pero incluso esto, debemos confesar, significa que Él es de la misma sustancia, porque nadie puede imitar completamente la obra de otro, a menos que sea uno con Él en la misma naturaleza. Capítulo 8. Hay una objeción de tontos, Majestad, que ciertas personas se dan a plantear para mostrar que el Padre y el Hijo no son iguales entre sí, diciendo que el Padre es todopoderoso porque ha engendrado al Hijo, pero que el Hijo no es todopoderoso porque no ha podido engendrar. Pero ver cuán salvaje es la blasfemia de ellos, cómo la lógica de sus filósofos se refuta a sí misma, porque el planteamiento de esta cuestión debe conducirles a confesar con sus propias bocas que el Hijo es coeterno con el Padre. O si imponen un comienzo a la existencia del Hijo, a asignar necesariamente un comienzo al poder del Padre. Por lo tanto, cuando niegan que el Hijo es todopoderoso, están en el camino de afirmar, lo cual es impío, que el Padre comenzó a ser todopoderoso con la ayuda del Hijo. Porque si el Padre es omnipotente en razón de engendrar al Hijo, entonces ciertamente o el Hijo es coeterno con el Padre, porque si el Padre es eternamente omnipotente, entonces también el Hijo es eterno, o si hubiera un tiempo en el que no había un Hijo eterno, hubo por consecuencia un tiempo en el que no había un Padre todopoderoso. Porque cuando quieren entender que hubo un tiempo en que el Hijo comenzó a existir, vuelven a caer en el error de decir que tampoco el poder del Padre existía desde la eternidad, sino que comenzó a existir como consecuencia de la generación del Hijo. Así, en su deseo de deshonrar al Hijo de Dios, aumentan su honor de tal modo que parecen convertirlo, contrariamente a toda creencia correcta, en la fuente del poder de su Padre, aunque el Hijo dice: todo lo mío es lo que tiene el Padre. Juan 16:15. Es decir, no las cosas que Él ha otorgado al Padre, sino las que ha recibido del Padre por derecho como Hijo, a quien el Padre ha engendrado. Y por eso declaramos que el Hijo es poder eterno, Romanos 1:20. Si entonces su poder y divinidad son eternos, seguramente su soberanía también es eterna. Quien deshonra al Hijo, deshonra también al Padre, y es enemigo y ofensor del deber y del amor. Honremos al Hijo, en quien el Padre se complace, porque al Padre le agrada que se dé alabanza al Hijo, en quien Él mismo se complace. Respondamos, sin embargo, a la conclusión que se esfuerzan por establecer, pero parece que hemos buscado, en pos de un llamamiento personal, escapar de la dificultad de tratar la cuestión que tenemos ante nosotros. El Padre, dice ellos, ha engendrado un Hijo. El Hijo no ha engendrado a nadie.
¿Qué prueba es esta de que no son iguales? Engendrar es la función natural del Padre como Padre y no es un resultado necesario de su poder soberano. Además, la consideración obediente coloca a las personas en igualdad de condiciones entre sí y no las separa. Una vez más, nuestra propia experiencia de lo que es bueno entre nosotros, los frágiles mortales, nos enseña que puede suceder con frecuencia que los hombres débiles tengan hijos, mientras que los más fuertes no tengan, que los esclavos tengan hijos, mientras que sus amos no tengan uno, y que los pobres engendren descendencia, mientras que los ricos no tienen ninguna bendición para engendrar. Pero si nuestros adversarios dicen que esto también puede ser consecuencia de la enfermedad, por cuanto los hombres desean engendrar hijos, pero no pueden hacerlo, entonces, aunque las cosas divinas no deben ser juzgadas ni determinadas por las cosas humanas, comprendan que también con los hombres, como con Dios, el tener hijos o no depende si se deriva de su poder autoritativo, sino de los atributos personales de un padre, y que el engendramiento no depende del poder de nuestra voluntad, sino que depende de nuestras cualidades corporales. Porque si se tratara de autoridad soberana, entonces el rey más poderoso tendría mayor número de hijos. Tener hijos, entonces, o no tener hijos, por lo tanto, no está en conexión o relación necesaria con la autoridad soberana. ¿Ocurre entonces lo mismo con la naturaleza? Si vosotros, queridos arrianos, consideráis lo que objetáis como debilidad natural y os basáis en ejemplos tomados de la naturaleza de la humanidad, recordad que la naturaleza del Padre es la misma que la del Hijo, y por tanto vosotros no confesáis que el Hijo es un verdadero Hijo, y deshonráis al Padre en la persona del Hijo, en razón de su unidad en una y la misma naturaleza, pues así como el Padre es por naturaleza Dios, así también lo es el Hijo, mientras que el apóstol dice que los muchos dioses no son por naturaleza Dios, sino que solo se llaman así. O si se niega que sea Hijo verdadero, es decir, que posea la misma naturaleza, entonces no es engendrado. Y si el Hijo no es engendrado, el Padre no lo engendró. La conclusión a la que llegamos, por tanto, según vuestra persuasión, es que Dios Padre no es todopoderoso, porque no podría engendrar si no engendró al Hijo, sino que lo creó. Pero como el Padre es omnipotente, siendo como vosotros sostenéis omnipotente en cuanto es el único autor del ser, entonces ciertamente engendró a su Hijo y no lo creó. Sin embargo, debemos creer su palabra antes que la suya, pues dice, yo he engendrado, Salmo 110:3, y que esto lo dice más de una vez, dando testimonio de su ser como engendrando a otro. No es pues signo de debilidad, ni de naturaleza, ni de autoridad en Cristo, el que Él no haya engendrado, pues engendrar, como ya hemos dicho muchas veces, no tiene relación con la supremacía de la autoridad, sino con una condición personal. Si la omnipotencia del Padre se constituye en que tiene un hijo, entonces podría haber sido más poderoso si hubiera engendrado más hijos. ¿Se agota entonces su poder en el engendramiento de uno? No, sino que mostraré que también Cristo tiene hijos, a quienes engendra cada día, pero con esa generación, o más bien regeneración, que está más relacionada con la autoridad personal que con la naturaleza, porque la adopción es el ejercicio y el otorgamiento de la autoridad, y la generación la manifestación de una propiedad, como la misma Escritura nos enseña. Porque Juan dice que Juan dice que Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Juan 1:10-12. Decimos, por tanto, que es función y ejercicio de su autoridad que nos haya hecho hijos de Dios, mientras que los oráculos de Dios descubren que su generación es en relación a atributo personal, porque la sabiduría de Dios lo dice así: salí de la boca del Altísimo, Sabiduría 24:3. Es decir, no por obligación, sino libre, no bajo vínculo de autoridad, sino nacido en un nacimiento oculto, según poderes personales de soberanía suprema y legitimidad de autoridad. Además de la misma sabiduría que es el Señor Jesús, dice el Padre en otro lugar: del vientre te engendré antes del lucero de la mañana. Ahora bien, esto dijo no para hacernos pensar en un útero corporal, sino para mostrar que la verdadera generación es su propia actividad. Porque si entendemos las palabras como hablando de generación a partir de un cuerpo, entonces damos a entender que el Padre Todopoderoso concibió y dio a luz con dolores de parto.
pero lejos de nosotros debemos hacer de esta débil estructura corporal la medida de la grandeza de Dios. La palabra útero representa el misterio escondido, el santuario interior del ser del Padre, en el que ni ángeles, ni arcángeles, ni potestades, ni dominaciones, ni naturaleza alguna creada han podido entrar. Porque el Hijo está siempre con el Padre y el Padre con el Hijo, en virtud de la distinción sin división propia de la Trinidad eterna, en razón de la unidad esencial de la naturaleza divina. ¿Qué lugar aquí entonces para que uno se siente a juzgar a la divinidad, para cuestionar al Padre y al Hijo? Uno por engendrar, el otro por no engendrar. Nadie condena a su siervo o sierva por engendrar o dar a luz descendencia, pero estos arrianos condenan a Cristo por no engendrar. Lo condenan porque en privado dictan sentencia de condenación sobre él cuando quitan de su gloria y dignidad. La pregunta de por qué no ha engendrado descendencia no lleva a aquellos que están unidos en matrimonio a perder su amor o a negar los méritos mutuos, pero los arrianos, debido a que Cristo no ha engendrado un hijo, menosprecian su soberanía. ¿Por qué? Preguntan, el Hijo no es Padre. Porque por otro lado, el Padre no es Hijo. ¿Por qué Cristo no ha engendrado? Incluso porque el Padre no es engendrado. Sin embargo, el Hijo no es inferior porque no es Padre, ni el Padre porque no es Hijo. Porque el Hijo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, Juan 16:15. Así, verdaderamente está involucrada la generación en la persona del Padre, atributos personales, y no viene por mero derecho de soberanía. La sustancia de la Trinidad es, por así decirlo, una esencia común en lo distinto internamente, una sustancia incomprensible e inefable. Sostenemos la distinción, no la confusión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una distinción sin separación, una distinción sin pluralidad, y así creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como existiendo cada uno desde y hasta la eternidad en este divino y maravilloso misterio, no en dos padres, ni en dos hijos, ni en dos Espíritus Santos, porque hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6. Hay uno nacido del Padre, el Señor Jesús, y por tanto es el unigénito. Hay también un Espíritu Santo, 1 Corintios 12:11, como ha dicho el mismo apóstol. Así creemos, así leemos, así sostenemos. Conocemos el derecho de la distinción. No sabemos nada de los misterios ocultos. No nos entrometamos en las causas, sino que mantenemos las señales externas que se nos han concedido. Oh monstruosa maldad, que aquellos que no tienen poder sobre su propia procreación reclamen y usurpen el poder de indagar en la generación divina, que nieguen que el Hijo es igual al Padre o que no fue engendrado, que nieguen que el Hijo es igual al Padre a las claras, teniendo un Padre. Pero si hablaran así de los hombres que a veces desean engendrar hijos y no pueden, deberíamos llamarlo insulto, tal como es si de dos hombres, uno con hijos y el otro sin hijos, se dijera que el segundo es inferior al primero por ese motivo. Tan monstruoso, digo, parece también en lo que se refiere simplemente a los hombres que uno sea tan menos estimado porque tiene un padre. Quizás, de hecho, los arrianos suponen que Cristo está en la posición de uno más en una familia y se preocupan porque no está libre e independientemente de la autoridad de su padre y no tiene poder para administrar el patrimonio. Pero Cristo no está bajo tutela. Es más bien ha abolido toda tutela. Gálatas 3:23. Que digan entonces cómo quisieran que fueran estas cosas. ¿Es una verdadera generación el verdadero Hijo engendrado de Dios Padre? Es decir, de la naturaleza del Padre y no de otra sustancia. Si dicen engendrado del Padre, es decir, de la sustancia de Dios mismo, muy bien, porque entonces reconocen al Hijo como engendrado de la sustancia del Padre. Entonces, si son de una sola sustancia o naturaleza, seguramente también lo son de un solo poder soberano. Pero si el Hijo es engendrado de otra sustancia, ¿cómo puede el Padre ser todopoderoso y el Hijo no ser todopoderoso? Porque ¿qué ventaja tiene Dios si ha hecho a su Hijo de otra sustancia, cuando confesadamente el Hijo, por su parte, de otra sustancia, nos ha hecho hijos de Dios? El Hijo, por tanto, o es de la misma sustancia del Padre, o de un solo poder soberano. La pregunta de nuestros adversarios fracasa, pues, porque no pueden juzgar a Cristo, o mejor dicho, porque Él es justificado cuando es juzgado, Salmo 51:4. Sin embargo, son dignos de ser condenados por su propia sentencia quienes plantean esta pregunta.
Pues si el Hijo no es igual al Padre por no haber engendrado un Hijo, confiesen por todos los medios los que siembran discusiones de esta clase, si no tienen hijos, que sus mismos siervos han de ser preferidos antes que a sí mismos, por cuanto no pueden ser iguales a los que tienen hijos, mientras que si tienen hijos, consideren el mérito de los mismos como algo que no les corresponde a ellos mismos, sino que es un derecho de sus hijos. No se sostiene, pues, la objeción de que el Hijo no puede ser igual al Padre por el hecho de que el Padre engendró al Hijo, mientras que el Hijo no engendró a ningún otro hijo. Pues la fuente engendra el arroyo, aunque el agua engendra el río. La corriente no engendra ningún manantial de sí misma, y la luz engendra resplandor, y no el resplandor a la luz. Sin embargo, la naturaleza del resplandor y la luz es una sola. Continuaremos nuestra narración, el capítulo 9, en nuestro próximo audio.